para que esto tenga una dinámica de ida y vuelta y además que sea un poco práctica. Digo, de acá ustedes tendrían que salir sabiendo más o menos, o por lo menos sabiendo que nos pueden preguntar a nosotros cómo hacer una nota para pedir información pública. Eso es un poco la idea, así que por favor les pedimos que nos vuelvan siempre a esa idea original que es como empezó esta charla. Pablo Fernández Barrios es abogado, es especialista en Derecho Ambiental, porque su currículum lo dice así, tiene varios cursos de posgrado. También estudió Derecho Procesal, porque además le toca, porque es abogado, pero se especializó en eso. Y como acción cotidiana, tiene la suerte, digamos, el destino lo quiso así, de que ha buceado la información pública muchas veces o varias veces a lo largo de los distintos gobiernos del Chaco. Entonces tiene en su haber participado de pedidos de acceso a la información pública para Somos Monte, para la Laguna Francia, por ahí son como conocemos nosotros los casos, y después él también le va a contar en qué otras cositas se fue metiendo y cuáles fueron las dificultades con las que se encontró, para que aprendamos también nosotros cómo hay que encarar estos pedidos, que es nuestro derecho. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. No pensé que íbamos a hacer tanto yo. Muy bien. Buenísimo. Asumo que la mayoría son periodistas, con lo cual hay determinadas cosas que son de... Bueno, la mayoría, dice. Sindicalistas también. O sindicalistas. Digo, que muchas de las cosas que vamos a conversar son poco menos que el pan cotidiano de todos ustedes. Así que está bueno eso de que más que una suerte de charla donde viene un tipo a decir cosas o bajar líneas, sea como un intercambio, porque la cuestión es de que aprendamos entre todos, ¿no? Decir, bueno, el derecho a la información pública es un derecho constitucional, es un derecho que está consagrado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, tiene una larga tradición en el derecho constitucional, se vincula desde el derecho de peticionar hasta la cuestión de la publicidad de los actos de gobierno. Digo, hay algo en la idea del constitucionalismo liberal del siglo XVIII-XIX, de que siendo la publicidad de los actos de gobierno una condición diferencial en relación a otros sistemas de gobierno, esa publicidad suponía la existencia de una prensa fuerte y a la vez de un conjunto de ciudadanos básicamente preocupados por las cosas que ocurrían. Con las cosas que ocurrían en la cuestión pública, ¿no? Obviamente. Después, más o menos, siguió su decurso, todo amparado bajo la idea de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, hasta que de un tiempo a esta parte empezó a aparecer esta idea del acceso a la información pública, en la medida en que uno de los grandes sujetos productores de datos era el propio Estado. El propio Estado era el que de alguna manera iba hacia la realidad, intervenía en la vida pública, etcétera, etcétera, y a la vez guardaba datos, construía datos, y buena parte de sus políticas públicas están sostenidas sobre la base de información. Entonces, y como esa información, y a mí me gusta una definición que dio alguna vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de que, ojo, la información pública no es información del Estado, sino que es información del pueblo, ahí hay una suerte de cuestión de que, bueno, usted es el que tiene la información, pero no se olvide que esa información no es suya, sino que es una información que nos pertenece al conjunto de la población, digamos. Entonces, sobre todo a partir de la reforma del 94, pero ya hay algunos antecedentes en la Argentina. Yo voy a hablar básicamente de la Argentina. Si bien la cuestión del derecho al acceso a la información pública es una cuestión que atravesó las democracias liberales de la Segunda Guerra Mundial en adelante, todos, sobre todo quienes ejercen la profesión de abogado, trabajen de abogado, como es mi caso, tienen más o menos idea de que, el caso aquel de la Corte Suprema, porque en la facultad nos llenan de jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, entonces todo tenemos más o menos, pero en nuestro país con la reforma del 94 se le dio otra dimensión al derecho de acceso a la información pública y sobre todo, particularmente esta es mi visión, creo que también la identificación de que la obtención de información pública por parte de
sectores de la sociedad civil que operan como en función activistas o de organizaciones que se dedican a cuestiones vinculadas a los derechos colectivos, etcétera, a los derechos económicos, a los derechos sociales, entendieron que ahí había un ámbito donde obtener esa información, no solo como derecho a obtener, porque hay dos dimensiones del orden de la información pública, no solo a obtener a ver qué es lo que el Estado sabe y tiene, sino también, sobre la base de esa información existente, ver qué es lo que podemos hacer con ella. Porque una cosa es que yo le pregunto al Estado, che, decime a cuántos comedores le estás dotando de comida. Y me puede responder, bueno, a 100 comedores. Yo ahí puedo decir, bueno, el Estado le da de comer a 100 comedores. Pero también puedo decir, che, me parece que te está faltando, es necesario que hagas más, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una vinculación de un tiempo a esta parte, hay una vinculación entre acceso a la información pública y ejercicio de una acción pública, sea de las personas en particular o de las organizaciones. Yo trabajo con organizaciones así, que es lo que más o menos entiendo, de que el acceso a la información pública comprende ese derecho a obtener información, buscar información, etcétera, etcétera, que es un derecho que está en la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales que se nos ocurran, pero también un carácter supuestamente instrumental de la información pública que tiene que ver qué hago con esta información y qué puedo hacer en relación a exigencias hacia el Estado. Entonces ahí hay como dos órdenes de dimensión en el acceso a la información pública, que la doctrina de los abogados dice, bueno, el acceso a la información pública supone que una persona tenga el derecho a solicitar que se le brinde información sobre determinados aspectos que hacen en la vida pública y que tiene el Estado en sus registros o que el Estado produce o que el Estado reserva, etcétera, etcétera, sea por la información en sí misma, a mí lo único que me interesa es obtener ese dato, sea porque ese dato me sirve como consecuencia de algún tipo de acción, de cualquier orden que sea, que yo estoy por llevar adelante en el marco de la vida pública, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustó siempre esta idea de lo que dijo la Corte esa vez, de que la información es del pueblo, no del Estado, porque también tiene para mensurar el grado de tipo de guardián que el Estado hace para facilitar esa información, porque es el gran problema, como dijo acá el compañero Sebastián, el gran problema de la información pública no es que la información puede no existir, tranquilamente, pero muchas veces el gran problema es saber si no existe y después cómo accedo a esa información, cómo llego de alguna manera a que el organismo tal me brinde la información respecto de una cuestión central para satisfacer mi derecho a la información o para utilizar mi derecho a la información para la realización de otros derechos. Si ustedes prestan mucha atención van a ver que muchas veces el acceso a la información pública para la obtención de información vinculada a cuestiones de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que son un capítulo de la Constitución de unos derechos que tienen una riqueza y que han supuesto, esta es obviamente mi perspectiva, una modificación de muchas de las relaciones que se dan en el seno del Estado entre la persona, el gobierno y los poderes judiciales, porque los derechos sociales involucran cosas como el derecho a la vivienda, el derecho a la vida cultural plena, el derecho de las personas vulnerables, mayores de edad, etcétera, etcétera, los derechos de las personas con discapacidad, los accesos a la alimentación, y muchas veces el ejercicio de esos derechos, que son, pongámosle, sustantivos, dependen fundamentalmente para una eficaz acción en procura de su obtención, de eso tener información suficiente, información real, información de verdad. Eso como un capítulo, porque después está el capítulo tradicional, que es, yo quiero que me des la información porque es un derecho humano reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y desde numerosos precedentes de la jurisprudencia. Yo siempre tengo presente el fallo de la Corte Suprema cuando se celebró el acuerdo, porque era una cuestión acá tiene una cuestión interesante que tiene que ver, una persona solicita, sobre la base del derecho a la información pública, mostrame el contrato que YPF celebra con Chevron.
Y YPF le dice, no, porque yo soy una persona jurídica de derecho privado y no estoy obligada. Y la Corte le terminó dando la razón, no, aparte que no me venga con que usted es una persona jurídica de derecho privado porque su capital mayoritario es estatal, sino porque aparte, digo, hay cuestiones vinculadas a lo que ahí está en juego, en esa información, puede que son sustantivas para la vida pública. O sea que, fíjense, tenemos estas varias dimensiones del derecho al acceso a la información pública. Y ni que hablar cuando a ese derecho de acceso a la información pública, Convención Americana de Derechos Humanos, como les dije, el derecho de peticionar, el artículo 14 de la Constitución, incluso de la vieja de 1853, le agregamos el derecho de acceso a la información pública o a la obtención de información pública o a la producción de información pública en cuestiones ambientales, donde de alguna manera la dimensión ya, porque ahí ya cuando yo solicito información pública en cuestiones ambientales es porque necesariamente van de la mano los dos, no solo quiero saber qué es lo que tenés, sino quiero saber si lo que tenés de alguna u otra forma puede llegar o no a afectarme en mi ejercicio del derecho humano al medio ambiente sano. Y de alguna manera, si uno explora lo que se ha venido haciendo en materia de información pública en los últimos tiempos, yo sin llevar una estadística, pero más o menos por revisar fallos de los tribunales, buena parte de esos están vinculados a cuestiones ambientales, porque en las cuestiones ambientales están en juego un montón de cosas y la información es sustantiva en ese sentido. Y aparte, hay otra cuestión que por ahí pasamos muy de largo cuando hablamos de información pública, que justo estaba pensando mientras nos amontonábamos acá, que uno piensa, solicitud de acceso uno piensa información pública y piensa siempre en el Estado, ¿no? En el gobierno. Uno no podría decir, che, voy a hacerle una solicitud de acceso, voy a solicitar la información a una empresa. Pero sin embargo, la Constitución Nacional en el artículo 42, cuando refiere a usuarios o consumidores, habla de la información y del acceso a la información, y encima la Ley de Defensa del Consumidor también habla de información cierta, eficaz, acabada, exacta, etcétera, etcétera. Con lo cual digo, uno también ahí tiene como una idea de que en algún punto, queriéndolo o no, el legislador o el convencional constituyente se dio cuenta de que la información es tan sustancial que ya no solo alcanza, la información en nuestros tiempos, es tan sustancial que ya no solo alcanza con esto, sino que también la información que me suministran las empresas que ofrecen bienes y servicios. Esto es cuento de lo cotidiano, yo por ahí tengo juicios por temas de defensa del consumidor y la base fundamental de toda acción de defensa del consumidor, por lo menos en los casos que había tocado, es la falta de información. No le brindan información al usuario consumidor adecuada, entonces el tipo toma decisiones erradas o incluso es ninguneado, con lo cual ahí también hay una cuestión del acceso a la información que es sustancial y sin embargo nunca se la plantea en los términos en los que planteamos la robustez que tiene el derecho de acceso a la información pública, la cuestión de la libertad de expresión, el foro público. Sin embargo, ahí hay una herramienta, para decir, en todas las esferas, nosotros, las personas como habitantes o ciudadanos, etcétera, tenemos derechos vinculados a que nos informen respecto de lo que hace el Estado, pero también las empresas. Piensen no nomás qué fue la cuestión esta del etiquetado frontal. Eso es información pública. Eso es información pública que tienen que hacer las empresas. Informar qué cantidad de cosas tiene un producto, porque sobre la base de ello yo puedo llegar a tomar decisiones, qué sé yo, si hay una persona que es celíaca, si hay una persona que ha decidido, no, voy a dejar de comer trigo porque me hace mal, o tiene muchas grasas saturadas. O sea que la información, porque siempre se ha pensado esa información como, bueno, pero esto es para la cuestión de los usuarios. Sí, es para la cuestión de los usuarios de consumidores, pero también tiene una proyección en el foro público, porque sin ir más lejos, la cuestión del etiquetado frontal fue una cuestión de una disputa
como buena parte de todas aquellas leyes, como la ley de bosques, como la ley de glaciares, para que se logre el etiquetado frontal pasaron varias sesiones. ¿Y cuál era la reticencia? No era una cuestión de economía, mirá que nos va a costar. No, era una cuestión de que estoy poniendo en evidencia de que este producto tiene cosas que no te van a hacer tan bien, ¿no? Con lo cual, digo, ahí la información tiene esos dos aspectos. Pero volviendo a la información pública, porque es para lo que me convocaron y sabía que me estaba por ir a... No, pero yo te paso una pregunta, ¿eh? Sí. Porque me viene al pelo el etiquetado frontal. Uh-huh. El etiquetado frontal yo lo tengo en una etiqueta. Uh-huh. Está ahí, es una ley, si no, y es, digamos, información que tiene el alimento, que está primero certificado por un animal del Estado, tiene una serie de cosas, pero está ahí. Yo ciudadano, y hablaste mucho de juicios, hablaste mucho de fallos, entonces digo, yo ciudadana, que quiero ir a buscar la información, ¿la tendría que tener como el etiquetado frontal o sí o sí me tengo que presentar ante un juez para que vaya y me busque la información que está dentro del Estado? No. Si la información yo la dirijo con... Si el pedido de información relativo al etiquetado frontal o el tema que sea, yo lo tengo que hacer frente a la administración, que es la que o impuso la obligación o generó, o tiene la información a su disposición, o tiene, etcétera, con una simple nota que se presenta a través de canales existentes, sea mesa de entrada, o sea, acá tenemos la plataforma digital, como es en la provincia del Chaco, solicita que vengo por es una carilla, solicita, quiero saber ¿qué tipo? A ver, una pregunta que yo haría. ¿Qué tipo de políticas públicas sobre la base de la ley de etiquetado frontal estás haciendo vos, provincia del Chaco, Ministerio de Educación, para cuidar los entornos educativos? Entonces, no sé si saben, la ley de etiquetado frontal tiene otras cosas, algunas cuestiones vinculadas a, gente, deberíamos estar previniendo que la gente, los chicos que van a comer en lo que comen en las escuelas. Entonces, la propia ley de etiquetado tiene entonces yo le podría preguntar al Estado, ¿qué estás haciendo en relación? ¿Cómo venís cumpliendo los entornos saludables alimentarios? ¿O cómo venís, qué tipo de políticas públicas comenzaste a desarrollar a partir de la sanción de la ley de etiquetado frontal? Y en función de eso, ahí uno puede satisfacer todo lo que quiere con la información que le diga, la verdad que ninguna, Bueno, no hice nada. O puede decir, mirá lo que me respondieron. No da para hacer una acción de amparo por una conducta omisiva por parte del Estado, no solo por incumplir una ley, sino por los valores o los tipos de derechos que están en juego en relación a esa ley. Bueno, capaz que sí, entonces se hace. Cuando las experiencias que yo he tenido de solicitud de acceso a información pública, siempre uno piensa, tenemos así, y si que no nos den, así le metemos el amparo, o vamos a obtener esa información y vamos a meter un segundo amparo porque seguro que ahí nos van a decir tal cosa. Depende. Por eso nuevamente, ahí tienen de nuevo, puedo satisfacer la totalidad del ejercicio de mi derecho con la obtención del dato, o puedo también, voy a hacer esto para hacer otra cosa, porque me interesa hacer otra cosa, o porque tengo el derecho de hacer otra cosa. ¿Hay plazos razonables para que uno tenga la respuesta cuando plantea un en el ámbito de la provincia y también en el ámbito de la nación, el plazo siempre fue de 15 días hábiles. Si se pasaba el plazo de 15 días hábiles, uno podía hacer un amparo por mora, porque la administración no cumplió. Un amparo por mora es nuestra constitución provincial, que es una constitución bastante interesante, establece la acción de amparo, más o menos todos sabemos, uno puede elegir el juez, los plazos son perentorios y de 48 horas, y a la vez derivado de eso, tenemos una interesante legislación vinculada al amparo por mora en la administración, que es cuando, si la administración a mí no me responde un pedido, yo voy y le digo a un juez, conminalo a que me responda, interpelalo a que me responda. Entonces, nosotros hemos hecho muchos pedidos de acceso a la información pública que computábamos los plazos, no nos respondieron, bueno, se inicia una acción muy sencilla voy a conspirar contra mí mismo. Yo creo que una regulación interesante de esa acción sería,
che, en la acción de amparo por mora, reduzcamos las cuestiones ambientales. ¿Hace falta necesariamente un abogado? ¿No podríamos, como un habeas corpus, que lo puede presentar cualquier persona, ir a decirle a un juez, che, mirá, estos no me están respondiendo, y listo? Digo, pero bueno, nos necesitan. Está bueno que sea así, aparte. ¿Hay alguna ley con respecto a yo obtengo una información pública? ¿Yo puedo publicar esa información pública? ¿Yo tengo datos, yo lo puedo publicar en mis redes, en un sitio web o algo así? Obviamente, las únicas... ¿Por qué? Porque el dato... Ese dato no vas a poder publicarlo porque no te lo dieron, porque supuestamente está dentro de las excepciones de acceso a la información pública. Otra cuestión. Pues yo puedo acceder a todo el material informativo que tenga el Estado, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles? Cuestiones de defensa nacional, cuestiones donde se encuentra el juego datos sensibles vinculados a la cuestión económico-financiera de las personas. Información estratégica de dónde se llevaron el oro. Información, claro, bueno, ahí tenés cuestiones reservadas bajo, esto a mí siempre me pareció delirante, cuestiones reservadas bajo criterios de confidencialidad por la ley de propiedad intelectual. Y eso es básicamente todo el aparato de aprobación de eventos transgénicos en Argentina, por ejemplo. Los plaguicidas también, como dice una compañera, creo. Lo que está diciendo es en el ámbito de normalidad. Obviamente. Pero estamos viviendo una situación de manipulación de la información pública, no solamente Obviamente. sus abonados. Bueno, pero ahí yo, la otra vez yo hablaba con Valeria cuando empezamos a hablar de esto. Y sí, es verdad lo que usted dice, pero hoy también digo, la acción pública, de cualquier orden, siempre tiene una cuestión, también hay una cuestión pedagógica ahí, en el sentido de el dato mata el relato. Digo, si yo planteo y yo discuto, sea políticamente, sea jurídicamente, con alguien sobre la base de una información que la he obtenido, producida por el Estado y todo, bueno, mirá, hermano, te puede no gustar lo que yo te digo, pero que vos no le estés dando de comer a la gente, o que haya disminuido tu presupuesto en salud, en educación, o que no hayas actualizado el presupuesto en determinadas áreas sensibles, porque encima estamos hablando, y hay otra cuestión que tiene que ver con esto. Ustedes bien saben, deberían saberlo, que los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos, etcétera, etcétera, tienen un principio sustantivo, sustancial, definitorio, y que habla también del tipo de sociedad que esos derechos se representaron alcanzar, que es el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que progresivamente, el Estado tiene la obligación de progresivamente satisfacer los derechos humanos de todos y cada una de las personas que habitan en su territorio. Y si algo tiene en el derecho, nosotros siempre tenemos una relación especular entre un reverso y un anverso. Si algo es progresivo, si yo tengo que ser progresivo, ¿qué se les representa a ustedes que tiene que estar prohibido en materia de derechos humanos? Lo regresivo. Yo no puedo volver. Entonces, regresivo es la disminución de un presupuesto de salud en relación al anterior. Regresivo es políticas sociales de no te voy a bajar, no te voy a aumentar el salario, no te voy a aumentar la asistencia, voy a tirar abajo el plan de viviendas. Eso es política regresiva y en teoría, desde el derecho, no en teoría, desde el derecho, en teoría es otra cosa, desde el derecho está prohibido para el Estado. Porque ni siquiera, y esto lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni siquiera en situaciones de crisis
puede hacer lo que se le ocurra al Estado. Es más, tiene que sostener sus políticas de resolución de la crisis de modo tal de que no altere el ejercicio y goce de los derechos humanos existentes. Con lo cual tiene que hacer una ingeniería que supone, no puedo tocar disminuir los salarios, no puedo disminuir tal cosa, tengo que hacer otra cosa. El ejemplo de lo que pasó en el Congreso ayer. Por ejemplo, tengo que hacer otra cosa, a ver, somos tan inteligentes, bueno, hermano, hay cosas que no puedes tocar, hay cosas que no se tocan, hay cosas con las que no se juega. Como decía, hay una canción de Serrat, creo que es algo personal, que juegan con cosas que no tienen remedio, así es. Se juegan con cosas y eso el Estado no lo puede hacer. No lo puede hacer, por más que lo haga, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tienes todo. El Estado no es no es la voluntad de un neurótico. El Estado es un orden, una unidad de acción. Y voy a ser estrictamente teórico, como enseñaron en la facultad. El Estado es una unidad de acción y de sentido sostenida sobre la base de una plataforma normativa que determina su curso de acción. El Estado es un orden jurídico y encima, sacando las veleidades de otros tiempos, y esto sí es opinión personal, para mí el Estado no tiene otro fin, no tiene otra condición de existencia, no tiene otra justificación que no sea: usted tiene que realizar los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio, que habitan, no que son nacionales, que habitan en su territorio. Y esto dice, estuve en Pablo y salió a decir un montón se ve que estaba re loco y empezó a decir, no, lo dijo la Corte Suprema de Justicia en varios fallos, cuando se recuperó la democracia, donde dijo, la única forma de que un Estado, después de haber llevado adelante una política de terror, tenga legitimidad para cobrar impuestos, es que respete los derechos humanos, respete y garantice los derechos humanos a las personas. Yo quiero preguntarte, en tu práctica cotidiana, o por lo menos hablando acá en la provincia, ¿qué tan accesible ves que es la cuestión? Nosotros, hemos tenido que hacer muchas acciones de amparo porque no respondían en plazo, y dentro del marco de esas acciones de amparo hemos tenido que decirles, la información, señora juez, que le trae el gobierno es retaseada, no es la totalidad de la información, es mentira, etcétera, etcétera. Depende también mucho del organismo, depende mucho del tipo de información que uno busque, depende de la coyuntura existente. Cuando nosotros, por allá está el compañero Leo y todo eso, somos un montón. O sea, no hay acceso. Hay acceso a la información, te pueden llegar a responder, como no, podés llegar a tener... ¿Común, ¿en qué porcentaje sí? No sé, yo he metido muchos amparos, así que debe ser que no responden tan seguido. Depende del tipo de información. Y también depende mucho del tipo de información. Yo les cuento un caso muy gracioso, que fue, en un momento dado, nosotros habíamos intervenido en el juicio del tema del desmonte en la provincia, y en un momento dado estábamos así en una zona como media extraña, entonces le digo, conversamos con la gente, qué sé yo, con la gente que trabaja, vamos a hacer un pedido de información pública, a ver cuántos permisos otorgaron de tal fecha a tal fecha, etcétera, etcétera, con la idea de, íbamos a tratar de hacer un relevamiento informativo para plantear, para sostener, primero para decir, ustedes son todos, y después para hacer un tipo de acción, ¿no? Yo planteo, pido, solicito, ahora se hace a través, por lo menos por tu gobierno digital, lo cual tiene varios problemas eso, ¿eh? Eso no es neutro, no es una mejora de la herramienta, ojo ahí, tiene muchos problemas eso de que todo sea digital. Después porque para mí es una cuestión sustancial en relación a la posibilidad del ejercicio del derecho de acceso a la información. Pero cuento esto y después vamos ahí. Decime si hiciste el plan inventario, el inventario forestal. Decime qué hiciste con
¿Cuántas multas por los desmontes hiciste? Una serie de preguntas, ¿no? No me respondían, me dijeron, vamos a hacer uso de una prórroga. La ley lo faculta. Yo ahí los dejé pasar porque en realidad el ejercicio de esa prórroga, le vencen el plazo de 15 días, solamente pueden tener una prórroga en la medida en que estén fundadas, por fundadas razones. Ahí me dijeron, che, mirá que vamos a hacer una prórroga. Yo si quería, ya ahí consideraba, sos cartera, me voy a la justicia. Pero no, esperé. Incumplieron la prórroga, interpongo la acción de amparo. Se le corre traslado, sale la sentencia, hacer lugar a la acción de amparo, ordenar a la administración. El funcionario que respondió, se ve que estaba bastante cansado ya, dice, aparte no sé para qué pide si están todas las causas esas. ¿Por qué no busca ahí? Dice. Pero está escrito, digo, él es patrocinante de la gente que hace todo este quilombo, él sabe lo que hay, lo hace es un picarón, no sé, o un lenguaje medio coloquial, así que no me animo a decirlo, pero es un vivo ¿qué onda? Y ahí se le dijo, no, hermano, usted está confundido. Y por eso es tan importante eso. Usted está confundido, usted tiene que dar la información que se le solicita en los términos que se solicita y partiendo de la base de que usted está obligado no solo a darla, sino que usted, como Estado, debe rendirle pleitesía al sujeto que se la solicita. Y debe rendirle pleitesía en los siguientes términos. Yo te la estoy solicitando porque estoy ejerciendo un derecho humano respecto del cual vos sos el sujeto obligado a garantizármelo. O sea, primer problema para el Estado. No te podés hacer el loco conmigo. No es una partida de truco esto, y yo me escondo y vos no. Vos estás obligado a esto. En segundo lugar, vos me tenés que rendir pleitesía porque me tenés que dar un trato digno como persona. Yo no soy un ente, soy una persona humana que te está solicitando información, el ente sos vos. Y vos me tenés que dar esa información en condiciones dignas, exhaustivas en el sentido del contenido, ¿no? Verídicas. A nosotros nos han respondido mentiras, pero así, mentiras, que tuvimos que, no, señor juez, mira, acá en esta causa dijeron esto y ahora dicen esto, ¿cómo es? La famosa hoja de ruta. En teoría, esto ya es una cosa más de ir a la administración pública a trabajar por trabajo, por ir a hablar con las personas, porque defendía el sumario administrativo de uno, etcétera, ¿no? Obviamente, llegó a las 6:05. Está tomando café, no, eso no existe, pero sí existe que toda acción administrativa tiene que estar en un soporte determinado, porque si no... No me refiero a eso, me refiero a emitir una factura de pago de 75 millones. Obviamente, pero y más aún cuando estás hablando de plata, porque cuando estás hablando de plata... O sea, lesionamos a fulano, me cuesta tanto. O sea, bueno, eso hay dos cosas que acá estaría por permiso, Te voy a dar un ejemplo nomás, así como salimos rapidito. Va lo del gobierno tuvo de militar. Hay dos cosas que a nosotros nos llamaron mucho la atención a lo largo de nuestra militancia, digamos, tanto con Pablo como con otras personas que están acá. Antes, hace tiempo bastante atrás, varios años atrás, vos podías acceder a la página de tesorería. Bueno, desde la Coalición por una Comunicación Democrática, Bertan Silva y Úrsula, que trabajaban, y José Murá, que estábamos, nosotros cuatro estábamos en la coalición, tomamos lo que estaba publicado en la página de tesorería, que era información parcial, no estaba completa, no estaban todos los organismos públicos, solo estaba publicado todo lo que gastaba en tiempo y forma el Poder Legislativo. Solo se sabía la plata que gastaban en el Poder Legislativo. Vos podías comparar cuánto le pagaban al diario, a la cooperativa de prensa, lo que le pagaban a Norte y lo que gastaban en sanguichitos para actividades de protocolares.
que te puedo asegurar que era más de lo que le daban a Norte, pero en ese momento la investigación que hicimos nosotras fue tomar todos los datos que teníamos, separar de un periodo la pauta y separar y distinguir la pauta publicitaria. Entonces hicimos un Excel, que es una pavada, digamos, lo que hicimos nosotros, lo pusimos en un Excel, me tiró un gráfico, resulta que la prensa, digamos, la cooperativa del diario, la prensa limitada, ¿sí? La cooperativa de la prensa tenía acá la pauta 20.000 pesos era por mes, y Diario Norte tenía algo así como, en ese momento, a esos valores, 250.000 pesos y qué sé yo. Y tenía una distinción así entre diarios, La Voz, ellos se justificaron que tenían más tirada, que bla, bla, bla. Bueno, este tenía más trabajadores, el otro tenía que trabajar con su independencia, ¿no? Pero hubo una justificación por parte de los medios que salieron como a balbucear algo. ¿Qué hizo después la página de la tesorería que nosotros publicamos? Lo que hicimos fue tomar la información y la publicamos en un gráfico. Ni siquiera comparamos con la sideral factura que en ese momento estaba, que se gastó en flores y en sanguichito para una actividad protocolar de no me acuerdo qué cosa. Ni siquiera hicimos esa comparación. Retiró toda la información que estaba del Poder Legislativo, que estaba publicada en Internet. O sea, la verdad, chicos, la cagamos si querés como coalición, ¿no? Estaba la información y ahora no estaba. Pero era nuestra obligación hacerlo, porque lo que nosotros queríamos demostrar era que no había distribución, digamos, que tuvimos razón y no tuvimos fuerza para cambiar esa realidad. Bueno. Ahí te anoto algo más, digo. No, aparte un tema, alguien tomó la decisión de retirar, o sea, que quedaba registrado en algún lado y un funcionario autorizó. ¿No? Sí, seguramente va a estar el decreto. El SIUP, digamos, el sistema por el cual se publicaban los decretos tenía decretos salteados, tenía cosas. Entonces, ¿qué hice yo una vez? Me fui, yo ciudadana, me fui con una nota y le dije quiero que me dé el decreto 304, porque falta el 304. Era la designación de un funcionario. 304. Vaya a la página, contestámelo por escrito. Vaya a la página, contestámelo por escrito. Me cerraron la mesa de entrada. Me voy, bajo y le digo, avísenle al guardia que estoy por ir a hacer una denuncia a la Fiscalía Penal porque... Me llamaron, volvé, bueno, me recibieron la nota y me contestaron con el decreto. Y era la designación de un funcionario que tenía antecedentes penales, que había que no podía, estaba en incompatibilidad. ¿Ya? O sea, nosotros ya sabíamos que esa información estaba, sabíamos que lo habían nombrado el funcionario, lo que queríamos era el decreto de designación para poder pedir la remoción. Yo también me voy a buscar información respaldatoria de la información que yo tengo de otra manera. Para eso también sirven estas herramientas de acceso a la información pública. Primero que el Estado la tendría que dar como era esa página de tesorería antes, que era abierta, que ya estaba mal cargada, que ya estaba incompleta y que ahora está oculta. Adentro tiene todo numerito, cosito, qué sé yo. Pero si alguien a vos te da una planilla de tesorería, te la da, vos podés ir a pedir y contrastar y decir, bueno, dámela por escrito, dámelo, mostrámela. Mandame la copia digitalizada, el expediente foliado, porque tiene que estar documentado, y muchas veces está documentado, solo que no está accesible. Son como dos dimensiones de lo mismo, digamos. Entonces yo necesito o tengo que hacer una nota que es gratuita, que es sencilla, y que lamentablemente ahora se hace por tu gobierno digital y no como le hice yo en ese momento, digamos que era por mesa de entrada y qué sé yo. Sí, que ahí un poco... ¿Se puede denunciar eso? Porque, bueno, mucha gente en el exterior no tiene accesibilidad ni a luz, mucho menos a internet. ¿Se puede denunciar por discriminación? Porque si yo voy a una asamblea, una audiencia donde tengo que acceder a la información libre, previa e informada para decir si quiero o no quiero que aparte de la fama o lo que sea, y tengo que presentar por tu gobierno digital, además de no tener por ahí luz e internet, por ahí no tengo el conocimiento para hacerlo, por las condiciones de nuestra provincia, que son condiciones reales y concretas, no son condiciones teóricas. ¿Se puede hacer una denuncia por discriminación? Sí, por supuesto. Para que se vuelva al antiguo... Sí, o para, o decir, yo traigo una nota porque yo no tengo internet, hermano. Y me la aceptás. Pero ahí va otra cosa, ¿viste? Explicarlo un poquito porque me parece que no todo accedemos sí, a... ahí va otra cosa que dejo como una nota para
una nota al pie, que tiene que ver con esta idea de que la universalización desapega de las condiciones particulares. Digo, yo establezco una herramienta como tu gobierno digital y asumo que el universo de las personas que quieran acceder a información pública tienen todo aquello que supone esto, que tienen luz, que tienen manejo de Internet, que tienen cierto vínculo no conflictivo con Internet. Y ojo que el vínculo no conflictivo no es un vínculo que uno diga, pero ¿a qué me estás hablando? ¿Quién no? No, yo tengo colegas míos, no quiero nombrarlos porque... No, vos no. Que tienen problemas graves como para usar el sistema con el cual nosotros trabajamos y comemos. Digo, sí, ¿cómo hago para convertir en PDF? ¿Y cómo hago para...? Digo, si para un universo supuestamente culturizado, con herramientas, es complejo, no me quiero imaginar para aquellos sectores más vulnerables, que son los que por otra parte deberían tener destinado una acción gubernamental tendiente a resolverles esa cuestión. O sea, que voy a poner una oficina de atención para recepción de notas en la esquina de tu casa, o sea, voy a hacer las cosas de un modo tal que vos no te veas obstaculizado en el ejercicio. Es como la rampa para la persona que anda en silla de ruedas. Claro, si tenemos todo aceras así, el tipo que viene en silla de ruedas choca contra la acera. Necesito de alguien, dos porque me tenés que levantar. Bueno, esto es lo mismo. Y ahí hay una discriminación, pero también ahí hay otra cuestión. Usted no está cumpliendo con el mandato de progresivamente realizar los derechos humanos de las personas. Porque esta no es una situación de hoy, es de hace tiempo. ¿Sabés qué es lo más triste y grave? Esto está pasando de hace aproximadamente, ponele 18 años, porque cuando empezaron a existir los trámites online, la FIP, la OCA, lo que sea, SENASA, lo que sea. Y sigue pasando. Y no solamente digamos, para nosotros es relativamente fácil, como decía Pablo, estar en la ciudad. Los trámites online de lo que está explicando ella, los trámites online obligatorios que tiene la gente para que le reconozcan algo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bajar todos los planes para las personas discapacitadas y tienen que ir a hacer un trámite para que vuelvan a reconocer los beneficios. Es terrible. Y pasa desde la FIP, que bueno, el que tiene que hacer un trámite de la FIP tiene más o menos, digamos que algún acceso a algo. Pero, como